notables. Los colores y las formas cobran vida en sus lienzos. Sus trazos plasman la luz que el Caribe le brinda cada mañana. Sus manos evocan la creación a través de sus obras. Se trata de Luisa Richter, hacedora de imágenes y guía de nuevos artistas, quien llegó hace más de 50 años a Venezuela y se enamoró de las tonalidades y los contornos de nuestros paisajes. Nacida en el año 1928 en la ciudad alemana de Bessingen, Luisa Richter comienza su camino hacia la pintura de la mano de su padre. Mi padre era un intelectual. A él le encantó leer, por ejemplo, de John Ruskin, Las Piedras de Venecia, etc. Él se casó cuando tenía más que 40 años con una mujer que tenía 20 años, que llegó de Francia, de Limoringen, y entonces, para que él podría leer, cuando yo tenía 3 años, me dio lápices. Para él tenía su tranquilidad. Ahora, cuando yo cumplí 80 años en la ciudad de Bessingen, donde tengo todavía mi casa en Alemania, hicieron una exposición y empezaron con un premio que se llama Premio de Artes Plásticas Luisa Richter. Y allá, cuando hicieron esta fiesta, hace poco tiempo, expusieron un dibujo que yo hice con 3 años, que está todavía en mi casa en Alemania. En su adolescencia, estudia en el Liceo de Ludwigsburg, donde su profesor propiciaba en sus alumnos un fuerte rechazo al naturalismo. Yo hice mis dibujos y acuarelas abstractas. El profesor, y me recuerdo exactamente de su nombre, se llamaba Strohecker, me pidió llevar un acuarela mía, cuando tenía 12 años, para hacer de eso él un óleo grande. Entonces, cuando tú me preguntas, en el fondo, el arte, la creatividad, la felicidad de estar con lápices, con acuarela, con pintura de óleo o guache, me acompañó una vida entera, en el fondo, y siempre me encantó. Era feliz con mis actividades y mi posición, porque yo siempre hablé en una forma, digamos, propia. Por eso me llevó hasta en la escuela TH, es una escuela de arquitectura, donde yo tomaba entonces parte de un curso de filosofía de Max Spencer, filosofía existencial. Pero la pintura a mí siempre me acompañó y para mí siempre produjo felicidad. Sus padres, el ingeniero y arquitecto Albert Cable y Gertrude Hunk, la condujeron a seguir estudiando en la Academia Merz y luego en la Escuela Independiente de Arte. Para ellos era eso algo que era parte de su hijita. Así, eso para ellos era lo más lógico. Yo en los colegios nunca tenía problemas y así con el arte siempre tenía mi compañero. El arte, la pintura, tiene un algo en cada uno de nosotros. Yo diría, cuando la gente ve este cielo precioso con sus nubes, un crepúsculo, uno está fascinado de eso. Y cuando uno es activo, de repente se pregunta, ¿y cómo yo podría ver eso permanentemente? Entonces, en una entrevista yo hasta escribí que las nubes están copiando y el cielo mis obras. Bien, la naturaleza es algo que te da
los impulsos para el hacer. Y esta naturaleza aquí siempre me produce nuevos intereses y felicidades de meterme con el lienzo y seguir. Pero mucha gente dice que mis collages tienen una resonancia porque todos nosotros vivimos una vida de collage. Estamos con tantas situaciones diferentes, viendo hoy día con todos esos medios de técnica que pasan en una calle principal de Pekín. Al mismo tiempo, el interés para el interior aquí, el mismo interés para una ideología científica. Entonces, eso en el fondo vivimos un collage. Por eso es que yo hago en mis obras, que yo produce, que realiza así sobre el lienzo o sobre el papel de diferentes situaciones unidas. Eso es nuestra vida, vivimos un collage. Mi maestro Willy Baumeister me llevó a las clases del filósofo Max Bense, que viene de la filosofía existencial como Heidegger y Jaspers, hasta la idea de todos los escritores hoy día viene también de esas confrontaciones de ellos. Entonces a mí me ocurrió escribir sobre lienzos, sobre papel, ideas. Aquí tienes un paquete que ahora van a ser un libro de esas reflexiones, que son ideas escritas como una, digamos, contesta o una ideología de que hay que pensar hoy día, que tendríamos que pensar. No agresivo, sino siempre creativo y atento de la educación. En 1952, Luisa Richter gana en Alemania el Premio Nacional Juvenil y allí comienza a cosechar triunfos y su destino cambia de rumbo hacia América. Luisa Richter comienza a explorar la interpretación personal por medio del dibujo analítico y la pintura y empieza a ser catalogada como una gran artista plástica de su país. Cuando yo tenía 20 añitos ya gané el premio de la juventud en Alemania, 52, y con esta ganancia, con esta felicidad, mi marido, que era un amigo, nos conocimos así, muy casual, él me pidió prestado este dinero que yo gané con este premio de la juventud, y con este dinero él llegó a Venezuela porque en Venezuela buscaron académicos alemanes. Y él, como matemático e ingeniero civil, entonces aterrizó aquí y muy rápidamente hizo su rivalidad como ingeniero civil y perteneció aquí al grupo de los ingenieros civiles del país. Mi marido, hombre de Berlín, muy educado, quería regresar este dinero que yo lo presté como estudiante, y cuando él salió del avión en el año 55, me enamoré en él. Nos hicimos ojos y cuando él preguntó a mis padres por mi mano, preguntar si él podría casarse con su única hija. Ellos dijeron, jamás. Y así nos fuimos a Berlín para casarnos en la casa de los padres de mi marido en Berlín-Charlottenburg. En el año 55, mi marido regresó aquí porque aquí, cuando Pérez Jiménez había un ministro que se llama Malocena,
era muy feliz con los académicos alemanes. Él regresó, arregló mis papeles y en el año 55, en diciembre, aterricé aquí en Venezuela. Esa era mi entrada aquí, pero lo interesante es que cuando subimos en la recién construida autopista, yo dije, ¡ah, qué belleza esos cortes de tierra! Y mi marido me dijo, pero ¿por qué no lo ves a mi perfil? Sino todo el tiempo de esta belleza de la tierra aquí. Esa era mi entrada en Venezuela. Para decir la verdad, cuando yo después de un año di luz, no me gustaba nada ser ama de casa. Quería regresar a Alemania. Pero mientras tanto, allá tuve una empleada que se ocupaba de la casa, porque yo hasta me casé, yo solamente estudié. Yo era una viajera en Europa, entre París, Roma, Basilea, y trabajé en 3 casas de edición allá para tener el dinero, para ganar el dinero, para hacer todo eso. Pero aquí, en el año 57, yo quería regresarme a Alemania porque no aguantaba ser ama de casa. Regresé a Alemania, pero mi marido me agarró otra vez, él me persiguió y regresó a Alemania a buscarme. Pero allá yo ya empecé a pintar esos cortes de tierra que me impresionaron tanto en mi primera, digamos, entrada en Venezuela. Esos cortes de tierra que pinté, con esos ya fue mi primera exposición en el año 58. Ya me invitaron en el Museo de Bellas Artes a participar. 59 ya tuve mi primera individual. En el año 60 ya mi primera exposición individual en Colombia. Luisa Richter comienza su vida de casada en Venezuela con el ingeniero Hans Richter, con quien tuvo 2 hijos, Thomas Alexander y Marcus Albert. Eso se llama Thomas y sus amigos. Thomas era mi hijo que murió de un accidente en Suiza. Y eso, todos amigos de él, de mí, que vivieron con uno, que llegaron, que fueron. Y también allá está pintado mi jardinero, que era chofer, en la casa aquí. Entonces tenía ganas de tener ellos así sobre el lienzo, como muchas veces amigos como Isaac Chocron o otros escritores aquí. Cuando llegaron aquí tenía ganas de pintarlos. Entonces esas son, digamos, situaciones de un pintor que con la felicidad de entrar en su psicología, en su expresión de la cara, lo metió sobre lienzos. Yo hice collage desde estudió, y cuando tú ves mi currículum, desde estudié en la Academia Merz en Stuttgart. Y allá el profesor, que todavía existe esta academia privada, botó al piso el ticket de nuestro tranvía y dijo, mire, allá en esta tierra de octubre, con la hoja de los árboles, junto con el ticket de tranvía, eso es un collage. Allá ustedes tienen que seguir. Varias situaciones unidas es un collage. Y eso es la vida de hoy. Nosotros vivimos todos en una collage. ¿No es así? Vivimos collage todos. Con toda esta técnica que tenemos que vivir al lado de la propia vida. Desde 1958, Luisa Richter comenzó a pertenecer a las artes plásticas venezolanas y en 1959
hace su primera muestra individual en el Museo de Bellas Artes de Caracas. En el año 1982 le es otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas. Luisa Richter se plantea la introspección en sus obras, llegando incluso a preguntarse si el arte es una realización comprometedora o solo un goce estético, cuestionando los propósitos de sus pinturas y creando nuevos retos a través de sus obras. La creatividad es algo precioso. Y cuando yo te doy un pliego, un papel y un pincel, es lindo de ver cómo tú misma haces una línea, un trazo. Y con este trazo de repente te salen nuevas ideas. Por ejemplo, un ejemplo muy lindo es Néstor Marín, que es mi ayudante, mi jardinero, un hombre que llegó del interior, donde él tiene todavía tierras, llegó, aterrizó en mi casa y arreglando el jardín, él vio cómo estoy pintando y empezó a pintar. Néstor Marín, con sus cuadros, ya pertenece a la Asociación de Artistas Plásticas del país y tenía varias exposiciones con éxito y ya hay obras de él también en Alemania. En perspectiva. Esta artista plástica es muy querida en el ambiente académico y artístico, pues ha formado nuevas generaciones, además de ser muy respetada por la comunidad alemana en nuestro país. Luisa Richter no es solamente una artista de gran importancia en Venezuela, sino también está muy valorada en Alemania. En su ciudad natal de Bessigheim, que está en el sur de Alemania. Por ejemplo, en varios museos de esa zona hay obras de ella. También en su ciudad natal se ha creado un premio para la arte plástica que está dado cada año, hace unos pocos años. La están dando a artistas jóvenes en las artes plásticas. Y está en su nombre, entonces hay un reconocimiento muy grande. Sobre todo en la región, en el sur de Alemania, de donde ella viene. Yo llegué aquí el año 84. Llegué como, necesitaba un jardinero, entonces me acerqué acá y ella me aceptó como jardinero a ese momento. Y estuve trabajando durante como un año, ya siendo jardinero. Y pues me tenía mi inquietud siempre de, como la vi pintando a ella siempre en su estudio, siempre me acercaba y miraba, me llamó mucho la atención y le pregunté que si yo podía, tomar clases, pues, viéndola a ella. Y ella me dice, sí, puede hacerlo. Además puede agarrar una tela, un viejo lienzo que ella tenía, y lo tiré al piso y agarré un pincel con colores y empecé los primeros trazos como enseñanza de ella. Al principio, después de un año estaba pintando, me hicieron una exposición y de 25 obras que expuse. Bueno, fue mi primera exposición, después seguí exponiendo en varias partes que me invitaron. Y el transcurso fueron 7 exposiciones individuales que hice. También es importante mencionar que el gobierno alemán, por el compromiso de la señora Richter, por su trabajo acá como en Alemania, le han otorgado la Cruz Federal del Mérito. Es uno de los premios muy destacados que está otorgado por el gobierno federal. Por las personas que han contribuido mucho, sobre todo los que están en el extranjero, para la imagen de Alemania en el mundo. Entonces es muy destacado, sobre todo si está otorgado para las personas que viven en el extranjero. La considero como mi maestra, mi profesora, como persona que me ha enseñado
lo que no sabía antes, ¿no? Me ha aprendido mucho de ella. Y como una segunda mamá, que mi mamá está también viva, pero es una segunda mamá que tengo al lado y la aprecio mucho. Y hasta ahora ha sido para mí una maestra que me alimenta un poquito más y más cuando estoy en la obra. Y en nuestra sección, en una palabra, conoceremos más de Luisa Richter. Un pintor, Velázquez, un escritor, Horacio, una obra de arte inolvidable, Max Ernst, un triunfo, la pintura con su introspección, un lugar, Venezuela, los guayabitos, que los mangos, Quinta del Barco. una tristeza, Cuando uno ve que hay mucha agresividad sin necesidad en las calles aquí, que es un país tan bello, entonces ¿por qué hay tanta agresividad? Eso produce tristeza. un maestro, Willy Baumeister, un alumno, Pancho Quilichi, un amor, mi marido, el olor de su infancia, en mi jardín de las matas allá, en Alemania, allá. el mejor consejo que le hayan dado, Cuando hubiese sido calladito, a pesar que tú te enteraste en algo importante, hubiese sido profeta. ¿en quién cree? Yo creo en la creatividad, en la ciencia y en la religión. Ja, más que todo en la creatividad. Luisa Richter combina la pasión de la pintura con su férrea defensa a la educación. Ella se comunica a través de sus lienzos y despierta en quienes observan su obra un encuentro con el yo interior. La suma de los colores en sus obras celebran la luz que conoció al llegar a Caracas, y las palabras incrustadas en sus pinturas siguen impulsando a las nuevas generaciones de artistas a la búsqueda de la reflexión a través del arte. Es Luisa Richter, día a día una mujer notable.